Hola, soy José Estrada de Estrada Web Group. Hoy vamos a adentrarnos en un aspecto fundamental de la programación en C#, las variables. Imagina que estás en la escuela y tienes un casillero donde guardas tus libros, cuadernos y otros objetos personales. En C#, una variable es muy similar a ese casillero. Es un espacio en la memoria de tu computadora donde puedes guardar y sacar datos cuando los necesites. Técnicamente, una variable en C# se define como un espacio de almacenamiento que tiene un nombre asociado y un tipo de dato específico. Este tipo de dato determina qué clase de valores puede almacenar la variable, ya sea números, texto o algo más complejo. En este video exploraremos cómo declarar, asignar y utilizar estas cajas de almacenamiento digitales para hacer que tus programas sean más eficientes y organizados. Ya seas un estudiante comenzando en C# o un profesional puliendo tus habilidades, este video te proporcionará una comprensión clara y práctica de las variables en C#. Siguiendo con nuestra analogía del casillero en la escuela, pensemos en cómo organizamos diferentes tipos de objetos en él. En C#, cada tipo de variable es como un comportamiento específico a nuestro casillero, diseñado para guardar ciertos tipos de objetos o, en nuestro caso, tipos de datos. Empecemos con el tipo de variable int. Imagina que int es un comportamiento en tu casillero que guarda cosas como reglas o calculadoras, objetos que representan números enteros. En C# usamos int para almacenar números enteros como el 10, el -3 o el 50. Son perfectos para contar cosas como el número de libros en tu mochila. Ahora consideremos el tipo string. Este es como un comportamiento especial en tu casillero para guardar notas o cartas. En C#, string se utiliza para almacenar texto, como tu nombre, tu dirección o cualquier cadena de palabras. Es como tener un espacio en tu casillero para cosas que expresan ideas o mensajes. Y luego está el tipo bool, que es un poco más sencillo. Puedes pensar en bool como un pequeño comportamiento para guardar un interruptor o un símbolo de verificación, algo que solo tiene dos estados, sí o no, verdadero o falso. En programación, bool es esencial para tomar decisiones, como determinar si un casillero está abierto o cerrado. Así que en C#, cuando declaramos una variable, estamos eligiendo qué tipo de comportamiento usar en nuestro casillero. Estamos guardando un número, un texto o un simple sí o no. Esta decisión es crucial porque nos ayuda a organizar nuestros datos de manera eficiente y nos permite realizar operaciones específicas con ellos. En los próximos minutos veremos cómo podemos declarar estas variables en C#, cómo asignarles valor y cómo interactúan en nuestros programas, como los diferentes objetos en un casillero escolar. Prepárate para abrir tu casillero y explorar todo lo que hay dentro. Ahora que hemos establecido qué son las variables y cómo funcionan, vamos a profundizar en los tipos de variables que encontramos en C#. Cada tipo de variable en C# está diseñado para almacenar un tipo específico de datos, y entender estos tipos es crucial para escribir un código efectivo y libre de errores. Primero tenemos el tipo int. Este es uno de los tipos de datos más comunes en C#. Int se utiliza para almacenar números enteros, es decir, números sin decimales. Por ejemplo, si queremos contar la cantidad de usuarios en una aplicación o los días en un mes, usaríamos una variable de tipo int. A continuación está el tipo string. Las variables de tipo string almacenan texto. Esto puede ser cualquier cosa, desde un solo carácter hasta una oración completa o incluso un párrafo. En C#, las cadenas de texto se encierran entre comillas dobles. Por ejemplo, el nombre de un usuario o una dirección de correo electrónico se almacenarían como una variable de tipo string. Luego tenemos el tipo bool, que es un tipo de dato lógico. Bool solo puede tener dos valores, true o false. Este tipo es extremadamente útil para controlar el flujo de un programa con declaraciones condicionales como los bucles y las instrucciones if. Además de estos, hay otros tipos de datos en C# como double para números con decimales, char para caracteres individuales y mucho más. Cada uno de estos tipos tiene un propósito específico y reglas sobre cómo se deben usar. Entender estos tipos de datos y cómo se utilizan en C# es fundamental para cualquier programador.
Nos permite manejar diferentes tipos de información de manera eficiente y realizar operaciones específicas con ellos. Ahora que conoces los tipos de variables en C#, es hora de ver cómo podemos declarar y asignarle valores en nuestro código. La declaración y asignación de variables son dos de los conceptos más fundamentales en la programación y entenderlos es clave para cualquier proyecto en C#. Comencemos con la declaración de variables. Declarar una variable es como decirle a C# que queremos reservar un espacio en la memoria para almacenar algún dato. Para declarar una variable, primero especificamos su tipo, enseguida del nombre que queremos darle. Por ejemplo, si queremos almacenar un número entero que representa la edad de una persona, escribiremos int y después la variable que es edad y seguido de punto y coma, donde int es el tipo de variable que indica qué edad almacenará un número entero. El nombre de edad es como nos referiríamos a esta variable en nuestro código. Ahora, asignar un valor a una variable es el siguiente paso. La asignación es cuando damos un valor específico a la variable que hemos declarado. Esto se hace usando el operador de asignación, que es el signo de igual. Por ejemplo, edad igual a 25, punto y coma, estamos diciéndole que le estamos asignando el valor 25 a la variable edad. Es importante mencionar que la declaración y la asignación de variables pueden hacerse en un solo paso. Como acabamos de ver anteriormente, lo hicimos en dos pasos, pero en un solo se podría declarar int edad igual a 25, punto y coma. Con esto nosotros estamos declarándolo y asignándole el valor en la misma línea. En C# es esencial iniciar tus variables antes de usarla. Si intentas usar una variable que no ha sido inicializada, te encontrarás con errores que pueden detener o afectar el funcionamiento de tu programa. Después de aprender sobre la declaración y asignación de variables, veamos cómo podemos aplicar estos conceptos a un ejemplo práctico. Para ilustrar esto, vamos a escribir un pequeño programa en C# que calcule el índice de masa corporal, una medida común utilizada para evaluar el peso corporal. Primero, declararemos dos variables para almacenar el peso y la altura de una persona. Después, se le asignan los valores. En este caso, como pueden ver en pantalla, tenemos el peso, la altura y los valores 72.5 y 1.8. Y posteriormente se calcula el índice de masa corporal utilizando la fórmula, que es el peso dividido al cuadrado de la altura. Aquí estamos viendo el ejemplo en pantalla, pero ahora les voy a compartir mi Visual Studio. Listo, aquí tenemos mi Visual Studio. Lo primero que voy a hacer es ponerme en la carpeta de C#, que es donde tengo mis proyectos de los ejemplos de C#, y luego tenemos variables, y dentro de variables voy a crear un nuevo proyecto que se llame índice de masa corporal app. Aquí con .NET New Console -o lo ejecuto y se crea mi nuevo proyecto. Después que se creó el proyecto, lo voy a abrir. Lo que voy a hacer es irme directamente a la carpeta, pero me falta abrir el proyecto, el código. Listo. Y se abrió una nueva pestaña, y en esta pestaña tengo aquí un console write line. Lo voy a borrar y voy a pegar el código que ya tengo para que veamos cómo es el ejemplo. Y aquí tengo el ejemplo, lo pego y lo primero que hago es con console.write se manda un mensaje que dice ingrese su nombre. Con esta línea lo detengo, obtengo lo que capture el usuario, se lo asigno a la variable nombre. Después se le asigna el peso, lo debemos escribir, se lo asigno a la variable tipo entero, después una variable tipo double, se le asigna a la altura, igual se pide la altura, después se hace el cálculo y posteriormente con writeLine mando el mensaje del nombre de la persona que se capturó y el índice de masa corporal. Luego utilizo una variable bool donde pregunto si IMC es mayor o igual a 18 pero menor a 24.9, quiere decir que es un índice de masa corporal normal. De otro modo, no tienes un índice de masa corporal normal. Con esto
Ya lo tenemos ejecutado, ya lo tenemos el código. Con control S guardo los cambios y voy a ejecutar mi aplicación. La ejecuto y aquí está, lo que está haciendo es compilando y me va a decir, ingrese su nombre. Vamos a poner José, enter, ingrese su peso en kilogramos, le voy a poner 70 más bien, 70, ingrese su altura, 1,68, enter, y José, tu índice de masa corporal es de 24.80, tienes un índice de masa corporal normal. Y aquí tenemos un pequeño programa donde usamos variables de tipo string, de tipo entero, de tipo doble, que acepta los puntos decimales. Y con esto podemos ver lo sencillo que es declarar variables en C# con string de tipo entero, y tenemos también de tipo doble y por supuesto tipo bool. Este ejemplo demuestra cómo las variables pueden ser utilizadas para almacenar datos, realizar cálculos y luego mostrar los resultados. Es un ejemplo muy básico, pero ilustra claramente el poder y la utilidad de las variables en la programación. Ahora que hemos visto cómo declarar, asignar y utilizar variables en C#, quiero compartir con ustedes algunos consejos y mejores prácticas que les ayudarán a trabajar de manera más eficiente y evitar errores comunes. Primero, es crucial elegir nombres descriptivos y significativos para tus variables. Un buen nombre de variable debe reflejar claramente para qué se utiliza. Por ejemplo, en lugar de llamar a una variable simplemente n o x, un nombre como número de días o temperatura Celsius hace que tu código sea mucho más legible y fácil de entender. Otro punto importante es ser consciente en tu estilo de nombramiento. En C#, el estilo camel case es comúnmente utilizado para nombrar variables. Esto significa comenzar el nombre de la variable con una letra minúscula y luego usar mayúsculas para separar palabras como sería con minúsculas, variable sería con mayúscula la V, importante sería la I con mayúscula. Además, siempre inicializa tus variables. En C#, si intentas utilizar una variable que no ha sido inicializada, puedes encontrarte con errores inesperados. Inicializar tus variables te asegura que siempre tendrán un valor definido. Por último, pero no menos importante, es entender el alcance de tus variables. El alcance determina dónde una variable es accesible en tu código. Una variable declarada dentro de un método, por ejemplo, no puede ser accedida desde fuera de ese método. Ser consciente del alcance te ayuda a organizar mejor tu código y evitar errores relacionados con el acceso a variables. Estos son algunos ejemplos para trabajar con variables en C#, pero son fundamentales para escribir un código limpio, eficiente y fácil de mantener. Recuerda, la práctica constante y la atención a estos detalles te convertirá en un programador más hábil y efectivo en C#. Y así concluimos nuestro viaje por el mundo de las variables en C#. Espero que este video te haya proporcionado una comprensión clara y práctica de cómo declarar, asignar y utilizar variables en tus programas en C#. Recuerda, dominar las variables es un paso crucial en tu camino para convertirte en un experto programador en C#. Si te ha gustado este video y te ha sido útil, por favor dale me gusta y compártelo con otros entusiastas de la programación. No olvides suscribirte a Strada Web Group para más tutoriales y consejos sobre programación. Y si tienes alguna pregunta o tema que te gustaría que exploráramos en futuros videos, déjalo en los comentarios a continuación. Y gracias por ver, sigue practicando y explorando y nos vemos en el próximo video.